Muy buenas noches, amados hermanos, que Dios me los bendiga. Gusto de saludarlo. Aquí quien les saluda es el pastor Javier Saldaña a través del Instituto Logos, que hemos estado promoviendo esta masterclass para el día de hoy. Así que cada uno de ustedes fue invitado y qué bueno que haya aceptado la invitación, la convocatoria para poder asistir a esta masterclass Apostasía en la Iglesia de Cristo. Así que un saludo para todos desde aquí de la ciudad de Santiago de Chile, donde me encuentro en mi hogar transmitiendo esta masterclass. Así que apostasía en la Iglesia de Cristo entre signos de interrogación. Yo no sé ustedes de plano, ya le pregunto, ¿usted cree que la apostasía ya se está manifestando hace mucho tiempo? Segundo, ¿la apostasía ya se está manifestando en la iglesia de Cristo? Es una pregunta. De eso se trata la masterclass de esta noche y le aseguro que va a ser muy interesante para cada uno de ustedes. Vamos ya a la palabra, vamos ya a la palabra, ¿ok? Y dice, según Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 3: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Aquí está hablando de Jesucristo, o sea, no viene Jesús, sino antes se tiene que manifestar la apostasía. Eso es lo que está diciendo aquí segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 3, y dice, y se manifieste el hombre de pecado, que es uno de los tantos nombres que la Biblia le da al famoso anticristo. Por si no lo sabía, hombre de pecado, el hijo de perdición es otro nombre que se le atribuye al anticristo. Así que vamos, para que usted pueda entender y entrar en el panorama y en el tema. Aquí la Biblia nos dice que no podemos engañarnos de ninguna manera porque Jesucristo, vamos a decirlo así, no vendrá, porque sí viene obviamente, pero no vendrá sin antes haberse manifestado la apostasía. En otras palabras, la apostasía en la tierra y en la iglesia sobre todo se manifiesta como una señal apologética, como una señal antes de la venida de Cristo. De eso está hablando este versículo, ¿ok? Y vamos a explayarnos esta noche porque va a ser muy, pero muy interesante. Ya vamos introduciéndonos al tema de esta noche. Existen, amados hermanos, existen dos episodios del Nuevo Testamento donde se manifiesta la apostasía, ¿ok? En el Nuevo Testamento solo hay dos episodios. Una es la apostasía gradual desde el siglo I, luego del nacimiento de la iglesia, eso estamos hablando de 2000 años atrás, cuando nace la iglesia, hasta nuestros días. O sea, ya la apostasía viene desde el principio. O sea, nace la iglesia, nace la apostasía, así como usted lo escucha, está desde los inicios de la iglesia cristiana. Ese es uno. Otro, la apostasía final durante el gobierno del anticristo y la gran tribulación hasta la segunda venida de Cristo de la tierra. O sea, hay dos manifestaciones de apostasía en el Nuevo Testamento o a partir del Nuevo Testamento. Repito, uno es desde el siglo I, desde el comienzo de la iglesia cristiana, muchos dicen desde el comienzo de la iglesia primitiva, ¿no? Hasta nuestros días. Ese es un tipo de manifestación. ¿Y dónde se va a manifestar en segundo lugar también la apostasía? En la mismísima gran tribulación con el gobierno del anticristo, ¿verdad? Que va a durar 7 años. Ahí la apostasía se va a manifestar, pero en su más elevado nivel que usted se puede imaginar. En su más alto nivel de apostasía va a ser en la gran tribulación. Ahora, partiendo, hermanos, de que apostasía viene del griego apóstasis, ¿ok? La palabra apostasía viene del griego apóstasis y apóstasis es alejamiento, alejamiento. Y un segundito, entonces cuando uno se aleja de los caminos del Señor, entonces eso ya es apostasía.
¿Me entiende? Porque significa alejamiento. ¿Qué más? Abandono premeditado y consciente de la fe. Entendemos, amados, que se refiere a creyentes, ojo, creyentes que una vez conocieron la verdad, pero que se volvieron atrás, retrocedieron. Eso es apostasía. Así de simple, ¿eh? Así de simple. No hay necesidad de ahondar más, porque apostasía es alejamiento, abandono premeditado, consciente de la fe en que estamos. Si uno se aleja, si uno abandona, se va de la iglesia, ya está apostatando, así como lo escuchan, ¿ok? Y esto es con los creyentes que habiendo conocido la verdad, vuelven atrás. ¿Cómo así? Influidos o influenciados por sectas, vamos a decirlo así, religiones, ideologías, que hoy en día está mucho más fuerte que una religión, mucho más fuerte que una secta. Hoy es una ideología, un pensamiento, una postura, ¿verdad? O bien sea para mantenerse sin ninguna creencia, ¿no? Yo no quiero saber nada de Dios. ¿He escuchado, no? Yo no quiero saber nada de Dios, nada de las iglesias, ¿no? Entonces ya no quieren creer en nada. Pero todos, ojo, todas estas personas que se alejan de Dios, sabiendo bien lo que hacen y el riesgo que corren, porque conocieron la verdad. Algunos más osados abusan de la gracia del Señor como una licencia para hacer lo que mejor les parezca con su vida y con la sana doctrina cristiana, porque hoy en día vemos, lamentablemente hoy en día vemos de todo. Estoy hablando del mundo, estoy hablando de la iglesia. Acuérdense que el tema es la apostasía en la iglesia de Cristo. No estamos hablando del mundo, no estamos hablando del inconverso, estamos hablando de la iglesia, del creyente. La apostasía solamente se manifiesta en el creyente. Solo el creyente puede ser apóstata. Solo un creyente puede alejarse. Solo un creyente puede abandonar sus creencias. Solo un creyente, habiendo conocido la verdad, retrocede en los caminos del Señor. Eso es apostasía. Así de simple. ¿Ok? Seguimos entonces. Mire que se va a poner más interesante todavía. Estamos recién en la introducción, ¿ok? Fíjese que usted está en los determinados países donde ustedes se han conectado, me imagino que también en las congregaciones de cada país, porque aquí tenemos gente que se ha conectado de Chile, de Argentina, de Perú, de Ecuador, de México, de Cuba. Algunos ejemplos bíblicos vamos a ver ahora de apostasía, amados. Miren, algunos ejemplos bíblicos de apostasía. Vamos al Antiguo Testamento en primer lugar, para que usted vea que la apostasía también se manifestó en el Antiguo Testamento. Vamos rápidamente a ver una radiografía de esto de la apostasía. En el pueblo de Israel vemos apostasía adorando al becerro de oro en el desierto. Eso es apostasía. Y después de haber sido liberado de Egipto. ¿Quién se explica? Después de haber visto tantos milagros, tantas señales, tantos prodigios, este pueblo, ¿verdad? Caiga en apostasía. Los hijos de Samuel, Joel y Abías, que usaron su posición como líderes para obtener beneficios personales, también cayeron en apostasía. Tenemos ahí todas las referencias. El rey Salomón, muy famoso, ¿verdad? Por ser el rey más sabio de la tierra, hijo del rey David, después de haber construido el templo de Dios, porque fue el que construyó el templo, hermoso, maravilloso, glorioso, majestuoso, dice la Biblia, permitió que sus esposas extranjeras, ojo, extranjeras, lo alejaran de la adoración exclusiva a Dios. Eso es apostasía. Y que el propio Salomón, lo dice en la Biblia, adorara dioses falsos. Incluso él practicaba el de ir a una bruja, ¿no? A una hechicera incluso, ¿no? Es apostasía. Seguimos. El rey Manasés, quien adoró a dioses falsos, apostasía, realizó sacrificios humanos. ¿Perdón? ¿Un rey de Israel realizó sacrificios humanos? Sí, hermano, fíjese. Sacrificios humanos. Apostasía
de alto nivel, llevando a Judá a la idolatría. Ahí está la referencia, léalo. Impresionante. Los líderes religiosos en tiempos de Ezequiel que rechazaron la palabra de Dios y se entregaron a la idolatría, eran líderes de la época y cayeron en idolatría, apostasía, cayeron en injusticia y también en violencia. Todos estos son ejemplos, algunos solamente les he traído para que usted vea que también hubo apostasía en el Antiguo Testamento y la lista continúa, pero no tenemos tiempo. Hay mucho material para poder estudiar esta noche. Así como hemos visto el Antiguo Testamento, vamos a ver también el Nuevo Testamento, donde se manifestó la apostasía en el Nuevo Testamento. Judas Iscariote, para variar, número uno en el ranking, ¿verdad? Quien traicionó a Jesús, él obviamente fue un apóstata. Himeneo y Alejandro, quienes negaron la fe, habiendo conocido la verdad, fíjese, y naufragaron en su fe, habiendo incluso predicado la palabra, apostataron. Esto es impresionante, porque es lo que está pasando hoy en día. Porque yo conozco pastores, líderes, evangelistas, que hoy están en el mundo, que hoy hablan mal de Dios, es apostasía. Diótrefes, otro personaje del Nuevo Testamento, era líder de la iglesia, ¿verdad? Quien rechazó la autoridad de los apóstoles y actuó de manera arrogante y divisiva. Causó división en la iglesia, apostasía también. Los falsos maestros que hubo en la iglesia de Galicia, en la famosa iglesia de los Gálatas, ¿verdad? Quienes enseñaron un evangelio diferente y alejaron a los creyentes de la verdad. Fíjense, ya empezamos con las divisiones, con el sectarismo, con la apostasía. Ya en la iglesia de Gálatas se manifestó. Los creyentes que abandonaron la fe, hubo varios, y volvieron a las prácticas judías. Ojo, repito, porque eso está repitiéndose hoy, ¿ok? Dice que hubo creyentes en la iglesia cristiana que tomaron la fe, pero volvieron a las prácticas judías, ¿eh? Buscando la salvación a través de la ley, en lugar de buscar en la gracia de Dios. Hoy en día muchos creyentes, muchas iglesias, muchos pastores, ¿verdad? Se han judaizado, vamos a decirlo así, ¿no? Ya no son servicios cristianos, sino usted va, prácticamente son como judíos, ¿no? Los pastores usan el kipá, la Torá, guardan el sábado, no comen cerdo, celebran las fiestas judías. Falta solamente que circunciden a sus hijos, nada más, ¿no? Entonces, eso es lo que está pasando hoy en día. Entonces, ya apostasía también vemos en eso, ¿no? Cuando cristianos volvieron al judaísmo, ¿no? Eso sucedió en la iglesia primitiva, por si acaso. Ahí está la referencia en el libro de Hebreos. Seguimos, seguimos, porque esto se va a poner mucho más todavía interesante. Recién estamos comenzando. La apostasía, definitivamente, hermanos, es una señal escatológica. Para el que no tiene todavía idea qué cosa significa escatología, escatología es el estudio de los tiempos finales. Estudio de los tiempos finales, ¿ok? Escatología es una rama de la teología que se dedica exclusivamente a estudiar, investigar los tiempos finales. Entonces, es una señal antes de la venida de Cristo. O sea, para que venga Cristo, se tiene que manifestar la apostasía a alto nivel. Y es lo que estamos viendo hoy en día en las iglesias o en la iglesia, vamos a decirlo así, en general. La apostasía está, pero a la orden del día. Y es lo que vamos a ver ahora en este momento. La apostasía, como señal escatológica, está claramente advertida por el apóstol Pablo a la iglesia de Tesalónica. Miren lo que dice 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 1 al verso 3. Hermano, dice, con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, les rogamos que no cambien fácilmente de manera de pensar. No se dejen asustar por nadie, ni siquiera por un espíritu, por una palabra. Alguien dice, miren, hay fantasmas, ¿no? Dice, una palabra, no se dejen asustar, o una carta que pretenda parecer como nuestra. Miren lo que dice el apóstol Pablo, en el sentido de que el día del Señor está cerca. De ninguna manera se dejen engañar,
porque ese día no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, o sea, el anticristo, es decir, el hijo de perdición. ¿Se da cuenta? O sea, todo lo que estamos viendo hoy, la apostasía, la falsa doctrina, los falsos maestros, los falsos profetas, los falsos apóstoles, los falsos pastores, pastores que son lobos vestidos de ovejas y etcétera. La lista es interminable, es porque ya Pablo lo había anunciado 2000 años atrás. O sea, es parte de la señal o una señal antes de la venida de Cristo. Se tenía que manifestar esto de la apostasía. Muy bien, seguimos. Ahora, en porque estos, aunque usted no lo crea, los tiempos que estamos viviendo hoy son ya los últimos tiempos por todo lo que se está dando. ¿Ok? Imagínense lo que está pasando en el Medio Oriente. ¿No? Israel bombardeó la frontera del Líbano como represalia. Tenemos a un Irán que acaba de bombardear también Israel. Entonces hay una guerra ya que viene por delante. El presidente de Israel, Netanyahu, ya lo dijo el día de ayer, salió anunciando en CNN a todo el mundo que eso no se va a quedar así, que Israel va a tomar represalias a ese ataque, ¿no? Entonces, Irán, para que usted sepa, es lo que antiguamente era el imperio babilónico. Todo ese territorio era el imperio de Babilonia. Apocalipsis habla claramente que la gran Babilonia, escuche bien, la gran Babilonia se va a levantar contra el pueblo de Israel. Y eso es lo que está pasando. Irán es un país rico, poderoso, lleno de armas, lleno de petróleo, lleno de recursos para poder financiar una guerra de alto calibre. Así que miren lo que está pasando. Por otro lado, eso es lo que está pasando en el mundo, pero por otro lado, en la iglesia se está manifestando la apostasía. Entonces podemos considerar los tiempos de hoy los últimos días. Debe manifestarse en estos tiempos con mayor fuerza la apostasía, que viene gastándose desde el mismo primer siglo de la era cristiana, como ya lo vimos, ¿verdad? La apostasía no sucederá repentinamente, sino progresivamente. Eso es un proceso, ¿verdad? No es así, ¡pum! Vino la apostasía. No, es progresivamente. A lo largo de toda la historia cristiana, que son aproximadamente 2000 y tantos años, es que terminará cuando Jesús regrese al mundo, ¿verdad? Después de la gran tribulación, Jesús viene a la tierra a juzgar a Israel y a las naciones, así lo dice la Biblia, y así se inicia lo que nosotros los cristianos conocemos como el reino milenial. Jesús se sienta en el trono de Jerusalén como el Mesías a reinar 1000 años en la tierra. Eso va a suceder cuando venza al anticristo, ¿verdad? En la famosa batalla de Armagedón al final de la gran tribulación. Y así el diablo, dice la Biblia en Apocalipsis 19, será atado 1000 años, ¿verdad? Pero obviamente antes de todo eso se va a manifestar la apostasía como lo estamos viendo ahora. Ahora, aunque seguramente el apóstol Pablo ya le había hablado a la iglesia tesalónica personalmente acerca de este tema, ¿verdad? Del tema de la apostasía. En su segunda carta, lo antes enseñado, aclara, ¿verdad? Aclara Pablo lo antes enseñado y le exhorta a que, dice el texto de la Biblia, Pablo hablando a los tesalonicenses, no cambien, dice, fácilmente de manera de pensar. En otras palabras, manténganse en su fe, en las creencias que les hemos enseñado nosotros los apóstoles. Sigan con las creencias en Jesucristo. Jesús salva, Jesús sana, Jesucristo viene otra vez, bautiza con el Espíritu Santo. Y que no se dejen asustar por nadie, ¿no? Reiterándole Pablo a la iglesia bien el orden escatológico a él revelado, donde la apostasía pasa a ser la señal obvio, miren, más clara previa a la segunda venida. O sea, la señal que más se va a manifestar, vamos a decirlo así, en estos últimos tiempos es la apostasía. Repito, la señal que más hoy en día se va a manifestar en los últimos tiempos antes de la venida de Cristo es la apostasía. Seguimos. Va a estar mucho, mucho mejor.
Apostasía, hermanos, en la iglesia de hoy. Ya vimos la apostasía en el Antiguo Testamento, ya vimos la apostasía en el Nuevo Testamento, ya vimos la apostasía como una señal escatológica, o sea, como una señal antes de la venida de Cristo. Hemos visto todo ese panorama, todo ese entorno, y ahora vamos a entrar en el tema en sí, que es la apostasía en la iglesia de hoy, en la iglesia de Cristo. Ahora, el apóstol Pablo le escribe a Timoteo y a nosotros, obviamente a la iglesia en general, 1 Timoteo 4, verso 1 y verso 2, miren lo que dice, pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos, algunos, no todos, algunos apostatarán de la fe y escucharán a los espíritus engañadores y a doctrinas de demonios y que por la hipocresía de los mentirosos que tienen cauterizada la conciencia. Esta revelación profética ya dejen claro a qué nos exponemos el día de hoy. Doctrinalmente hablando, por supuesto, ante la multiplicación de los ideales, porque hoy en día se han levantado una enormidad de ideales, ¿verdad? La ideología ha entrado fuertísimo en la iglesia. Ya no se dice ni se predica, Cristo dice, la palabra dice, no, yo pienso, yo opino, a mí me parece, yo creo, y así la ideología, ¿no? Y doctrinas también que se han infiltrado hoy en día en la iglesia. Nuevas, hermanos, nuevas revelaciones. ¿Ha escuchado eso cuando alguien viene, un predicador? Hermanos, tengo una nueva revelación. El Señor me dice, el Señor me muestra y no le está mostrando nada de repente. ¿No? Una nueva, ¿cuál nueva revelación? Si ya está todo revelado, hermano. ¿Ah? Y enseñanzas extra bíblicas, ¿no? Así surgen las sectas, así surgen las nuevas religiones, ¿no? Con nuevos libros como el del Mormón, ¿no? Y en otras religiones también. Seguimos. La apostasía en la iglesia está, pero terrible, amados hermanos, de verdad. Ahora, como lo señalamos anteriormente, la apostasía se ha venido manifestando progresivamente en estos siglos, desde el siglo I hasta el día de hoy, hasta que alcance su apogeo, ¿no? Y el apogeo de la apostasía es en los días previos al anticristo. Considero, y todos los estudiosos, escatólogos y teólogos han coincidido que estamos ya viviendo los últimos tiempos, hermanos, ¿ah? Cuando observaremos una cantidad de religiones y sectas. Por ejemplo, en 1 Juan capítulo 2, versos 19 al 21, dice, salieron de nosotros, famoso versículo, ¿verdad? Pero no eran de nosotros. Aquí hasta hablando el apóstol Juan, o sea, hubo gente que estaba en la iglesia y que se fue de la iglesia. Ojo, ¿ah? Iglesia primitiva, con las señales, los prodigios, los milagros, los apóstoles. Hubo gente que disfrutó de la presencia, de la gloria, del Pentecostés, estuvieron ahí y se fueron. Eso es lo que está diciendo acá el apóstol Juan. Miren, seguimos. Si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que fuera muy evidente de que no todos son de nosotros. ¿Mm? Entonces la pregunta, mi querido pastor, mi querida pastora, que usted está conectada, conectado, los que están con ustedes, ¿son realmente de Cristo? ¿Entiende? Ahí está el punto. Pero ustedes, dice Juan, tienen la unción del santo y conocen todas las cosas. No les he escrito porque no conocen toda la verdad, sino porque la conocen. La conocen. Y porque ninguna mentira procede de la verdad. Ahora, si el apóstol Juan, estamos hablando del apóstol Juan, que recibió la revelación del Apocalipsis en la isla de Patmos, con una edad de casi 100 años, escribió esto a los finales del primer siglo. Obviamente, porque él tenía casi 100 años cuando escribió todo esto y recibió la revelación. Ahora, ¿cuánto más debemos estar alertas ante el nacimiento, amados, de tantos movimientos, diría yo, apóstatas el día de inmensidad de movimientos apóstatas? La lista es interminable.
movimientos, ministerios, denominaciones, iglesias, pastores, líderes, evangelistas, profetas, apóstoles, maestros, apóstatas. De todo hay en la viña del Señor. Y heréticos, hay herejía por todos lados. Lamentablemente hoy en día la iglesia le dice amén a todo. Usted va a cualquier iglesia y si va un apóstata, un hereje, ¿verdad? A predicar, la gente, hermano, va a decir amén por falta de conocimiento. ¿Mm? Miren, el, le voy a contar un testimonio rapidísimo. Este fin de semana que pasó, o sea, la semana pasada estuve yo en la ciudad de Nueva Imperial. No sé si alguien de Nueva Imperial está conectado aquí. Estuve en la ciudad de Nueva Imperial visitando una iglesia y en esa iglesia los hermanos al final me dijeron, pastor, quédese, por favor, le queremos hacer una consulta fuera del culto, pero todos los miembros nos queremos quedar. Y resulta, le voy a hacer una síntesis, ¿eh? Resulta que ellos estuvieron participando un día anterior en, en un culto, en un servicio unido, donde esa iglesia fue invitada, ¿no? Y el pastor que predicó es un pastor de la misión de ellos. Y solamente un ejemplo le voy a dar, ¿no? Él predicando dice, habló de juicio, ¿no? Que ya Dios no va a juzgar, y otro, dice que en el cielo, dice, hermano, predicando el pastor, ¿no? Un pastor que tiene una iglesia en una ciudad aquí en Chile, y dice, hermanos, consideremos que ya viene el Señor, pero en el cielo vamos a estar junto con nuestros hermanos católicos, junto con nuestros hermanos los testigos de Jehová, junto con nuestros hermanos adventistas, junto con nuestros hermanos católicos, ahí vamos a estar en el cielo, en la presencia del Señor. Entonces los hermanos quedaron así como sorprendidos, ¿no? Entonces, como le digo, la apostasía está a la orden del día, ¿me entiende? Son tiempos peligrosos lo que estamos viviendo el día de hoy. Entonces, para identificar, hermanos, vamos a avanzar porque hay material todavía para rato. Para identificar y combatir completamente la apostasía, es muy importante que los cristianos entendamos sus diversas formas y los rasgos que caracterizan sus doctrinas y maestros. En cuanto a las formas de la apostasía, hay dos tipos principales. Ojo, dos tipos principales de apostasía. Número uno, el alejarse de las doctrinas claves. O sea, nosotros en la iglesia tenemos que ser adoctrinados. Le pregunto algo, pastor y pastora que está conectado. ¿Ustedes han enseñado doctrina fundamental en su iglesia? Porque aquí, por ejemplo, en Chile, la gran mayoría de iglesias, aquí estoy hablando de la realidad de acá de Chile, la gran mayoría de iglesias, el 80, el 90%, no tiene un día para enseñar la Biblia. No hay un día de estudio bíblico. No existe el discipulado en la gran mayoría de las iglesias. Muy pocas lo hacen. Entonces le pregunto, ¿usted está enseñando doctrina fundamental, fundamentos de la fe, lo básico, lo clave? Porque si usted no lo enseña, entonces la gente va a estar en el aire, las verdades de la Biblia, ¿no? Las enseñanzas, porque si no la gente va a caer en herejía. Entonces, repito, número uno, el alejarse de las doctrinas claves y verdaderas de la Biblia y caer en las enseñanzas heréticas que proclaman ser la doctrina cristiana real. Es muy fácil para un creyente caer en falsa doctrina y en herejía porque ha sido mal adoctrinado o ni siquiera ha sido adoctrinado. Asistir a un culto no es ser adoctrinado. Asistir a un culto es asistir a un culto donde hay unas músicas, unos himnos, unos cánticos, un mensaje y chao. Pero no hay doctrina. Hoy en día el creyente no está adoctrinado. Incluso ya por el instituto estoy queriendo, porque esto lo doy por interno a algunas iglesias, pero estoy queriendo dar el curso de fundamentos de la fe, o sea, fundamentos doctrinales, ¿no? Para adoctrinar al pueblo, ¿no? Dos, una renuncia completa a nuestra fe cristiana. O sea, número uno, muchos se alejan de la doctrina y número dos, muchos se alejan pues del Señor, de la fe, completamente, que resulta en un abandono completo de Cristo. O sea, la gente se va de la iglesia y punto, ¿no? Pero hay tres situaciones en la persona que se va de la iglesia. Apunten, por favor, si quieren apuntar, ¿no? Tres situaciones.
creyentes, situación número uno, creyentes que se van de sus iglesias por diversos motivos. Se van y dicen, pastor, me voy por esto, porque los hermanos, porque usted, porque aquí, porque allá, y me voy a otra iglesia. Situación número uno, creyentes que se van de la iglesia suya a otra iglesia por diversos motivos. Pero lamentablemente la gran mayoría cuando sale de su iglesia sale hablando mal de la iglesia, del pastor, de los líderes, va a la otra iglesia, el pastor allá era así, que aquí, que allá. Y lamentablemente el pastor lo recibe con todo y sus mañas, con todo y sus problemas, y lo peor de todo, lo pone en el púlpito, lo pone en el altar, y el pastor ni siquiera lo pasa por un proceso doctrinal, nada, de frente. Esa es la situación número uno. La situación número dos, creyentes que se van de sus iglesias y se van a su casa, no se van a ninguna iglesia. Y dice, pastor, ¿sabe qué? Yo no quiero saber nada de las iglesias, no voy a congregar en ninguna iglesia, yo voy a ir en mi casa voy a orar, en mi casa voy a leer la Biblia, por ahí voy a ver un mensaje por YouTube, pero a mí no me hablen de iglesias. Igual se aleja, pero está en su casa, ¿no? Según él dice, o según ella dice, no, yo voy a estar aquí con el Señor nada más. Y situación número tres, el creyente que se va de su iglesia pero se va al mundo. Aquí estamos viendo el punto 2. Se va al mundo, rotundamente abandona, renuncia a su fe y se va completamente al mundo y renuncia completamente a Cristo. Mucha gente que está en el mundo, mucha gente, la gran mayoría, hoy en día está en el mundo. Muy bien, seguimos. Espero que haya apuntado esas tres situaciones que no están aquí en el material. ¿Ah? Vamos a ver las características de la apostasía y los apóstatas, ¿ok? Las características de la apostasía y de los apóstatas son diversas. Judas, hermano de Jesús, obviamente no es el Judas Iscariote. Jesús también tenía un hermano llamado Judas, por si acaso. Describe en su carta cómo reconocer la apostasía e insta insistentemente al cuerpo de Cristo a contender ardientemente por la fe. Acuérdense que Judas solamente tiene un capítulo y vamos a ver solamente los versículos y lo que acabamos de hablar está en el verso 3. La palabra griega traducida, cuando dice en el verso 3, no sé si usted puede abrir su Biblia ahí, en el libro de Judas, ¿no? En el verso 3 dice, contendáis ardientemente, ¿no? Esa palabrita, contendáis ardientemente, está en el libro de Judas, es un verbo compuesto del cual obtenemos la palabra agonizar. Es en el tiempo presente, ¿no? Está hablando aquí Judas, y significa que la lucha será continua, constantemente. En otras palabras, Judas se está diciendo que va a haber una lucha constante contra falsas enseñanzas y que los cristianos debemos tomarlo tan en serio que incluso agonizaremos en el intento de defender nuestra fe. En medio de la lucha, en que estamos inmersos día a día. Por otra parte, Judas aclara que todo cristiano está llamado a esta lucha. Así que es fundamental que todos los creyentes tengan discernimiento para que puedan reconocer y prevenir la apostasía en medio de ellos. Seguimos. Luego, hermanos, de instar a sus lectores, estamos hablando de Judas, a contender ardientemente por la fe. Judas destaca la razón. Mire lo que dice Judas en el verso 4. No sé si está con su Biblia ahí en la mano, solamente para que usted pueda corroborar lo que vamos a leer. Judas, verso 4 dice, porque algunos, no todos, hombres han entrado encubiertamente, miren, han entrado encubiertamente estos apóstatas, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos, miren lo que dice ahí, estos apóstatas, que convierten en libertinaje, ojo, porque son libertinos, la gracia de nuestro Dios. Niegan a Dios, los apóstatas niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Ahora, en este versículo veremos que Judas proporciona a los cristianos tres características de la apostasía y de los maestros apóstatas. Vamos a ver tres características rápidamente según el versículo 4. Vamos a la primera característica de estos apóstatas según Judas. En primer lugar, Judas dice que la apostasía puede ser sutil.
porque se va introduciendo, según Judas, se va introduciendo encubiertamente, ¿no? Una frase que no aparece en ningún otro libro de la Biblia, por ejemplo. Usted no va a encontrar la palabra encubiertamente, ¿no? Refiriéndose a un apóstata. Eso es solamente Judas. Y esto es para describir la entrada de los apóstatas en la iglesia. Hermanos, ¿cómo entra un apóstata en la iglesia? Encubiertamente, como lo dice el texto, sutilmente. En el griego extrabíblico, este término encubiertamente, describe toda la astucia de un abogado, por ejemplo, ¿no? Que a través de una argumentación inteligente se infiltra en las mentes de los funcionarios del tribunal y corrompe su pensamiento. Esta palabra significa literalmente entrar de lado, entrar furtivamente, difícil de detectar. En otras palabras, Judas dice que es raro que la apostasía comience de una manera abierta y fácilmente detectada. Seguimos en la primera característica, que los apóstatas entran sutilmente, o sea, encubiertamente. Pablo también habla del comportamiento de los apóstatas. Según de Corintios 11, versos 13 y 14. Dice, porque estos son los falsos apóstoles, obreros, fraudulentos, que se disfrazan como los apóstoles de Cristo. Miren, y no es maravilla, porque eso es lo que está pasando hoy en día. Porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Los apóstatas, en lugar de negar toda la verdad abiertamente, la torcerán para que se ajuste a sus propios planes, ¿no? Lo cual es muy peligroso. Hoy en día los falsos apóstoles, los falsos maestros, los falsos pastores, todo lo que hablan está distorsionado y lo hablan para poder conseguir algo para su propio beneficio. Sobre todo esto, hermanos, ¿eh? Ya que las peores formas de iniquidad consisten en las perversiones de la verdad. Así, por ejemplo, la doctrina de la expiación ha sido convertida en universalismo. La gracia, por ejemplo, hoy, libertinaje, iglesias que hablan hoy día de que salvo siempre salvo, una doctrina calvinista. Ha entrado mucho en las iglesias evangélicas el libertinaje. Todo vale, nada es malo. Y el amor de Dios ha sido cambiado y transformado en permisividad, ¿no? El amor de Dios, dice, y todo es permisivo, ¿no? Para permitir en la iglesia, por ejemplo, la homosexualidad, ¿no? Ya no es nada raro ver la homosexualidad manifestada en la iglesia, hasta en pastores, ¿no? U otra forma de perversión moral, ¿no? Vemos hoy en día, fácilmente hoy en día vemos cómo la apostasía ha entrado tan fuerte que los pastores hoy en día se están divorciando, pastores adúlteros, pastores que están sacándole dinero al pueblo, pastores homosexuales, ¿no? Pastores pervertidos morales, ¿no? Pedófilos, o sea, se ve de todo, ¿no? Así también, verdades como la fe y la autoridad del creyente han sido torcidas para dar paso a ideas antibíblicas, como la confesión positiva, por ejemplo, no tú puedes, que esto, que lo otro, y no hay fe. El evangelio de la prosperidad que ya viene predicándose hace 30 años, ¿no? Y otras herejías, pacta por tu milagro, pacta por tu bendición, pacta por tu casa, ven, trae tu ofrenda y pacta. Todo eso son herejías, son falsa doctrina, eso es apostasía. Hay radios apóstatas, canales de televisión apóstatas, pastores apóstatas, iglesias apóstatas. Hay que saber discernir e identificar quiénes están cayendo en apostasía hoy. Hay congresos evangélicos, entre comillas, donde captan la atención de personas y las personas van y escuchan falsa doctrina, un mensaje apóstata, ¿me entiendes? Seguimos. Vamos a seguir mucho todavía y nos queda el tiempo avanza. Segunda característica. En segundo lugar, Judas describe a los apóstatas como impíos. Primero lo describe como sutiles, ¿verdad? Encubiertos y ahora como impíos. Impíos, amados, escuche bien, son aquellos que usan la gracia de Dios como una licencia para cometer actos injustos. Por favor, escuche bien lo que le voy a decir. Preste atención, impío no es el mundano.
Impío no es el inconverso. Cuando la Biblia habla de impío, habla del creyente que habiendo conocido la verdad, se aleja. O sea, el apóstata es un impío. Impío viene de impiedad. El creyente que no tiene piedad. Del latín in, que es no, y pío, que es santo. O sea, el que no se santifica, el que no obedece, el que no se somete, el que no quiere cambiar, el que no quiere transformar su vida y el que está alejado y que está en la iglesia es un apóstata, o sea, un impío. Judas enumera, ojo, 18 rasgos de los apóstatas para que todos sus lectores puedan identificarlos más fácilmente. Bíblicamente, miren, Judas nos dice que los apóstatas son impíos, verso 4. Moralmente pervertidos, verso 4. Niegan a Cristo, verso 4. Mancillan la carne, verso 8. Son rebeldes, verso 8. Son gente que blasfema a los ángeles, verso 8. Son ignorantes de Dios, verso 8. Proclaman visiones falsas, verso 10. Autodestructivo, verso 10. Son murmuradores, verso 16. Criticones, bocones, verso 16. Andan según su propio deseo, verso 16. Personas que usan palabras arrogantes y adulaciones falsas, verso 16. Burladores de Dios, verso 18. Son personas que causan divisiones, verso 19. Ojo, son sensuales, los apóstatas son sensuales, apóstatas son sensuales, verso 19. Y finalmente, y no es de extrañar, son carentes del espíritu, verso 19, o sea, son carnales. Así de simple. Miren, qué interesante. Todo esto está en el libro de Judas. Judas, impresionante. Seguimos. La tercera característica. En tercer lugar, Judas dice que los apóstatas niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo, verso 4. Ahora, ¿cómo hacen esto los apóstatas? Negando su plena divinidad, su encarnación, su vida perfecta, su mesiasgo, o sea, el Jesús como Mesías, su segunda venida, lo niegan. Toda la falsa enseñanza de los apóstatas muestra su verdadera naturaleza. Por eso el apóstol Pablo dice, perdón, por eso el apóstol Pedro dice, según el Pedro 2:1, dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros. Miren, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Fíjense, Tito 1:15-16 dice, todas las cosas son puras para los puros, más para los corrompidos e incrédulos, nada les es puro. Pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas, profesan conocer a Dios, con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes y reprobados en cuanto a toda buena obra. Todos los apóstatas, con su comportamiento impío y pecaminoso, muestran a su verdadero yo. Los apóstatas que promueven el libertinaje se preguntan. Romanos 6:1 y 2 dice, ¿perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Miren, en ninguna manera, dicen, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Los apóstatas, hermanos, se infiltran en las iglesias para, en nombre de la tolerancia, porque hoy en día hay que ser tolerante con todos, ¿no? Tolerante, hay que ser tolerante con los hermanitos, no hay que llamarles la atención, no hay que disciplinarlos, no hay que decirles nada, hay que ser tolerante con el pecado, tolerante con la inmoralidad, tolerante con la perversión, hay que ser tolerante, dicen los apóstatas. El respeto a la diversidad, ¿no? Hay que ser diversivo, ¿no? Y un cristianismo de mente abierta, ¿no? Más ecuménico. El ecumenismo obviamente está fuerte y acorde con los cambios sociales, ¿no? Hacer que lo malo parezca bueno y lo malo y lo bueno malo, ¿no? Vivimos en otros tiempos, las leyes son las leyes, el cristiano tiene que respetar las leyes como están. Así hablan los apóstoles. Seguimos. Vamos a ver los síntomas de la apostasía. Fíjese, ¿cómo podemos ubicar un apóstata? Aquí están los síntomas, porque esto es una enfermedad espiritual. Número 1, desinterés por las disciplinas espirituales. Falta de oración, lectura, ayuno. Segundo, ausencia voluntaria a las actividades de la iglesia. Faltar por razones injustificadas a los servicios de predicación, oración, escuela dominical, conferencias, servicios entre semanas, etc.
Apatía religiosa, o sea, falta de participación en la adoración o servicio a Dios. Cuarto, desinterés por las almas perdidas. Un apóstata no quiere saber nada de predicar el evangelio, no evangeliza, no invita a personas a la iglesia, nada. Quinto, pérdida de interés por el compañerismo con los hermanos, dejar de juntarse con los cristianos espirituales, más se junta con los carnales. No quiere juntarse con los maduros, busca la compañía de hermanos fríos, eso sí, carnales, a eso sí los busca, con malos hábitos y costumbres, a quienes él pueda compartir su falsa doctrina. Seguimos, otros síntomas. Seguimos con más síntomas. Sexto, rechazo al consejo. El apóstol no quiere ser aconsejado, no escucha el consejo de nadie, se molesta cuando lo aconsejan. Séptimo, falta de sujeción a las autoridades. El apóstol no se quiere sujetar, no obedece a sus pastores, no obedece a sus autoridades, se revela al pastor o al ministerio, a la iglesia. 8, espíritu de crítica, o sea, lo critica todo. Dar demasiado énfasis a los errores de los demás, habla de los errores de otros, falta de humildad. 9, exceso de estimación propia, sentirse más que los demás, se cree la última Coca-Cola del desierto, no sabe humillarse ante sus cónyuges, sus hermanos, sus padres, no reconoce cuando se equivoca u ofende a alguien. 10, falta de compasión por el dolor ajeno. No interesarse por ayudar a quien está en necesidad. 11, tendencia al libertinaje. El apóstata cae en el libertinaje. Sujetarse lo menos posible a las reglas de Dios. En cuanto al vestuario, lo peor. Y las diversiones, ¿para qué le cuento? Seguimos con los síntomas. 12, avergonzarse por ser cristiano. Llega a ese punto. Sentir vergüenza de cargar una Biblia, por ejemplo. Orar delante de los inconversos. 13, creciente interés por las cosas materiales. Todo lo de dinero. Casa, carro. Por eso los apóstoles predican de eso. Toma tu carro, toma tu casa, toma tu dinero. No es malo, ¿no? Pero llegar al extremo del alimento, el vestido, buscar más horas de trabajo, afanado, ¿no? 14, excesivo amor hacia los pasatiempos mundanos. Dedicar demasiado tiempo al celular, a los deportes, a los paseos. Le repito, no es malo, pero colocar todo esto por encima de Dios, apostasía. 15, temperamento irritable e irrefrenable. Mal carácter, arranque de ira, demostraciones violentas, cambio repentido de humor, enojo descontrolado. 16, falta de gozo, pérdida de la alegría, vivir quejándose, tener una actitud negativa todo el tiempo. 17, aumento del temor, creciente miedo al futuro, la muerte, falta de fe, ansiedad, nerviosismo. Son síntomas de un apóstata. Miren, aquí, muy importante que leamos esta imagen. Vamos a ver las señales de una iglesia que está en la apostasía. Número 1, una iglesia que está en apostasía, está con doctrinas distorsionadas, predican enseñanzas contrarias a la Biblia. Segundo, prácticas inmorales, donde los pastores no hacen nada, se hacen en la vista gorda. Pastores colocando en el altar, en el púlpito, en el altar, en el coro, en el ministerio de alabanza, personas en pecado, personas inmoralmente faltosas, predicando gente que está en convivencia. O sea, ¿de qué estamos hablando? Toleran o promueven conductas pecaminosas, justificándolas como aceptables para los creyentes. 3, liderazgo corrupto, que buscan enriquecerse, ejercer control abusivo sobre la congregación. Ya no controla la congregación Dios, ni el Espíritu Santo, ni el pastor, sino los líderes. Lo tienen como si fuera pues un títere al pastor. 4, negación del evangelio, minimizar la importancia del sacrificio de Cristo y la necesidad de arrepentimiento. Es una iglesia que no predica, que no gana vida, nada, se ha convertido en club o en un circo. 5, desviación de la misión, se enfocan en actividades sociales, ¿no? Todo eso, ONG, que no es malo, pero todo es eso. No, que vamos a hacer esto, la política, vamos a traer a tal candidato para que nos dé plata, que por aquí, que por allá, pastores colocando a candidatos en los púlpitos para ofrecer sus candidaturas. Apostasía, dejando de lado el discipulado y el evangelismo, ¿no? 6, falta de amor, muestran indiferencia y falta de comprensión hacia los necesitados. 7, y por último, indiferencia espiritual, muestran apatía hacia la oración, el estudio bíblico y la adoración genuina. Hoy en día la iglesia no ora, la iglesia no estudia la Biblia y no adora, así de simple. Hay mucha apostasía, lamentablemente. Cuidémonos, amados,
Ya estamos llegando al final, 5 minutos y terminamos. Cuidémonos, y estos son los consejos finales. Cuidémonos, hermanos, de la apostasía. Dios toma muy en serio la apostasía y la falsa enseñanza. Esto se evidencia por el hecho de que cada libro del Nuevo Testamento, excepto Filemón, contiene advertencias acerca de toda la falsa enseñanza. Miren qué detalle, ¿no? Todo el Nuevo Testamento habla de apostasía, menos Filemón. ¿Por qué? Simplemente porque las ideas tienen sus consecuencias. Debe recordarse que Satanás no vino a la primera pareja en el jardín del Edén con un arma externa, un arma sobrenatural, sino que vino a ellos con una idea. O sea, la apostasía nace en el jardín del Edén con la serpiente manipulada por Satanás, una idea. Come porque serás como Dios. Apostasía, falsa doctrina, empieza en el huerto con Satanás tentando a la mujer. ¿Cómo lo tentó? Con una idea. Apunte bien eso. La tentación fue con una apostasía, con una herejía, con una falsa doctrina. Come porque serás como Dios. Miren. Y fue esa idea que les condenó a ellos y al resto de la humanidad por una apostasía. Por eso es lo que más se va a manifestar hoy en día es la apostasía, siendo el único remedio la muerte sacrificial del Hijo de Dios, porque Jesús vino 2000 años atrás a morir por nosotros justamente para quebrar todo eso. Seguimos. Les repito, denme 3 minutos más y terminamos. La gracia, la gran tragedia es que consciente o inconscientemente todo maestro apóstata condena a sus incautos seguidores. Uno de los versos más temibles en todas las escrituras proviene de los labios del propio Jesús, hablando a sus discípulos acerca de los líderes religiosos de su época. Y dijo en Mateo 15:14, dejadlos, miren, hablando de los apóstatas, dejadlos, son ciegos, guías de ciegos, y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. Jesús afirma que no solo los falsos maestros van a la destrucción, sino también sus discípulos que los siguen. Nunca se ha sabido que un apóstata, cuando se va por un mal camino, se vaya solo. Siempre quiere ir acompañado. El apóstata no quiere irse solo. Por lo general, los apóstatas cuando se van de las iglesias, se van con un grupo, con 2, con 3, con 5, con la mitad de la iglesia, hasta con casi toda la iglesia. Él siempre buscará llevarse a muchos otros con él. Lamentablemente, hasta que Jesucristo regrese, va a regresar, cada enemigo espiritual será removido. La cizaña, como dice la palabra, como está escrito, ¿verdad? Está hoy en día en las iglesias y estará presente entre el trigo. Jesús mismo lo dijo, ahí va a estar hasta el final, pero será arrancada en el nombre de Jesús. La escritura, amado, dice que la apostasía va a empeorar, no va a mejorar, va a empeorar a medida que se acerca el retorno de Cristo. En estos los últimos días que hoy estamos viviendo, muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Mateo 24:10. Pablo les dijo a los tesalonicenses que la apostasía procedería la segunda venida de Cristo, ¿verdad? Y que al fin de los tiempos se caracterizaría por la tribulación y charlatanes religiosos. Segunda de Timoteo 3, verso 1, verso 2 y verso 5 dice, en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Tenemos que evitar ir a estos congresos de apóstatas, evitar escuchar a estos falsos maestros, falsos pastores, falsos apóstoles, son apóstatas. Evitar ir a esas iglesias apóstatas donde hay falsa doctrina, ¿me entiende? Y finalmente, es crítico la situación, la de hoy, la de la iglesia, ahora más que nunca, ver que cada creyente ore por discernimiento, hermano. Combata la apostasía, hermano, en el nombre de Jesús. Contienda ardientemente por la fe. Esto la teología lo llama la apología. Necesitamos apologistas, o sea, gente que luche por la fe, que ha sido entregada una vez por todos los santos. La apostasía está ya presente en la iglesia, lo está, y lamentablemente continuará avanzando a pasos agigantados hasta llegar a su clímax contra la manifestación del anticristo y la gran tribulación. La pregunta es, ¿estás preparado para combatir la apostasía?
Necesitamos personas de la resistencia. Hoy necesitamos creyentes que se sumen a la resistencia. Yo soy parte de la resistencia. Yo no sé cuántos pueden levantar sus manos y decir, pastor, yo quiero ser de la resistencia. Me resisto a escuchar un apóstata. Me resisto a escuchar falsa doctrina. Me resisto a escuchar un falso maestro. Me resisto a escuchar una falsa profecía. Fuera la apostasía de mi vida y de mi iglesia en el nombre de Jesús. Yo soy parte de la resistencia. Si te fuera requerido, hermano, finalmente, ¿darías la vida por tu fe, por nuestro Señor? ¿Defenderías tu fe con la verdad? Amados, estamos llamados a luchar por nuestra fe. No permitamos que estos apóstatas dañen nuestras iglesias, le hagan daño a nuestras congregaciones, le hagan daño a nuestras denominaciones y ministerios. Esa apostasía, si está en su iglesia, se tiene que ir en el nombre de Jesús. Bien, amados, espero que esta masterclass haya sido de bendición para cada uno de ustedes. Vamos a terminar acá.